Si amas Stray Kids, esto es para ti. Portada y mucho más. En este video te muestro cómo los hice. Lo primero que vamos a necesitar son fotos impresas de los Stray Kids y vas a utilizar 3 diferentes. Puedes escoger el que más te guste. También necesitarás imágenes tipo stickers que las puedes buscar en Pinterest y descargarlas para después imprimirlas. Vas a comenzar recortando la primera imagen que vas a utilizar y le vas a dejar un tipo contorno. Una vez que tengas esto listo, con tus plumones en diferentes tonos de azul, vas a comenzar poniendo una hojita en la parte de abajo. Y con una regla vas a hacer líneas en forma vertical y horizontal. Después vas a escoger un tono más oscuro de azul y vas a hacer líneas con la regla en los espacios faltantes. Ahora, con diferentes tonos de azul, voy a colorear esas estrellas que yo dibujé. Pero si dibujar no es lo tuyo, puedes también calcarlas. Y ya por último, recórtalas. Ahora voy a hacer el nombre de esta portada, que es para la materia de inglés. Yo usé este tipo de letra y remarqué con pluma negra. También hice el grado con un número. Y ahora sí, llegó el momento de pegar la imagen. Puedes usar resistol en líquido o en barra. Yo estoy utilizando en barra ya que seca más rápido y es un poco más fácil de utilizar. Verifica que las esquinas estén bien pegadas. Después el nombre de la materia irá en la parte de arriba. Y ya por último el grado irá en la parte de abajo. Y junto con este irá tu nombre. Puedes escoger el tipo de letra que más te guste. Ya por último vamos a pegar las estrellas que anteriormente ya hicimos y coloreamos. Pégalas en el orden que más te guste, pero si quieres seguir este orden, una va arriba y 2 en la parte de abajo. Y como cosa extra puse un corazón azul. Y así terminamos esta primera portada. Para la segunda portada, vamos a utilizar una regla y con un lápiz vas a hacer líneas en forma vertical y horizontal. Con un pedacito de hoja vas a recortar. Este será tu molde y vas a remarcar su contorno en cada recuadro que quedó. Aquí lo puse en cámara rápida. Ahora con un plumón rojo vas a colorear el corazón completo. Y en el siguiente solo será el contorno en forma de cuadrado. Y seguirás esta secuencia para todos los demás. Y nuevamente lo puse en cámara rápida. Este es el tipo de letra que escogí, con un contorno color rojo y coloreado en color negro. Lo acomodé en la parte de arriba y pegué la imagen en la parte del medio. Y así es como terminamos esta segunda portada. Para la tercera portada vas a utilizar muchos plumones de diferentes colores. Y vas a hacer este tipo de título. Es un tipo de letra en forma de globo. Vas a ir coloreando de diferentes colores, como se te ocurra, el orden que tú quieras. La idea es que se vea muy colorido. Después pegarás en la parte del medio la tercera imagen. Y en la parte de arriba irá el nombre de esta materia. Ahora con los plumones vas a decorar de diferentes formas. Vas a hacer espirales, corazones, estrellitas, las figuritas que más gustes. De manera que cubras toda la hoja. Y ya por último vas a colocar tu nombre en la parte de abajo. Y listo, así es como terminamos esta tercera portada. Ahora vamos a estar haciendo los stickers. Estas son las plantillas que yo escogí de Pinterest y las imprimí. Puedes escoger los que más te gusten a ti. Vamos a utilizar papel contact. Y vas a recortar solamente lo que tú creas necesario que te alcance para todos tus stickers. También vas a recortar cada imagen y dejándole este pequeño bordo alrededor. Estos son algunos de los cuales yo escogí. Luego toma el papel contact y separa el plastiquito transparente. Y hazle un pequeño doblez para que no se mueva. Vas a tomar tus recortes y los vas a pegar con la imagen mirando boca abajo, así como te lo estoy mostrando aquí. Después quita el doblez y pégalo. Puedes dejarlo de esta forma en plantilla o también los puedes recortar de manera individual.
para organizarlos de una manera más fácil. Puedes utilizarlos para decorar tus libretas, para decorar apuntes, para cualquier cosa que te puedas imaginar. Para la última manualidad vamos a usar nuevamente el papel contact y con los stickers anteriores vas a colocarlo en esta posición, con la carita mirando hacia enfrente, y la parte que no tiene nada va a quedar en la parte que va el adhesivo. Voy a estar utilizando también estos otros. Después los vas a recortar y procura que no quede ningún bordo con pegamento. Igual le vas a dejar un pequeño contorno, de esta forma. Vas a utilizar clips de estos que se utilizan para sujetar papeles y lo vas a colocar de esta forma. Con la parte que solamente tiene un alambre va a ir en la parte de arriba. Y vas a tomar tu imagen y exactamente en esa punta le vas a colocar pegamento. Puedes utilizar silicón caliente, silicón frío, pegamento en barra o líquido. Pero si utilizas silicón caliente, ten mucho cuidado al momento de utilizarlo. Ya que le pusiste el adhesivo, vas a colocarlo y hacer presión justamente ahí para que no se despegue. Y una vez que se seque va a quedar muy resistente. Y mira así es como quedó. Hice también estos otros modelos. Puedes hacer la cantidad que más te guste. De hecho lo puedes hacer con cualquier tipo de imagen. Y mira, por ejemplo, aquí tenemos estos trabajos. Y lo vamos a colocar aquí para sujetar las hojas. Realmente se ve muy bonito. Y qué más que nada que son de los Stray Kids. Vas a darle un toque bonito y único a tus trabajos. Si te gustó este video dale like, suscríbete y activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.